guía de tu alma en Canal del Misterio. Bueno, pues acompañados de esta preciosa melodía, ya estamos en la compañía de Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Nuria. Pues nada, hoy os traigo un tema un poquito diferente a lo que suelo traer, pero con una guinda final que seguramente a algunos les sorprenderá como me sorprendió a mí cuando me enteré de esto. Así que vamos a hablar del I Ching, ¿Sí? o libro de las mutaciones. Qué ¿Vale? interesante. Vale. Sí, sí. Bueno, pues también es conocido como el libro de los cambios. Y es un texto, en realidad, es un antiguo texto chino que tiene más de 3.000 años de historia y, por lo tanto, es uno de los libros más antiguos que se conocen. El I Ching, I Jing o I King, porque se le conoce con muchos nombres, es un libro oracular chino cuyos primeros textos se suponen que fueron escritos hacia el 1200 a.C. y se le considera uno de los 5 clásicos confucianos. Sí. ¿Qué significa el término I Ching? Pues el libro de las mutaciones, precisamente. Y bueno, es verdad que en principio se creó, ahora hablaré un poquito de cuándo o quién dicen las leyendas que creó el libro, sí. ¿Vale? Pero bueno, pues a lo largo del tiempo evidentemente fue aumentado. Se dice que durante la dinastía Zhou y posteriormente, claro, comentaristas de la escuela de Confucio también. En realidad, lo importante es que el contenido original de este libro es de procedencia taoísta y no confucionista, como mucha gente lo piensa que lo es. Se cree que describe o interpreta la situación presente de quien lo consulta, porque veremos que, entre otras cosas, y por lo que más se le conoce es por la parte de oráculo, ¿vale? De que sirve de oráculo. Sí. Porque, como decimos, interpreta la situación presente de la persona que lo consulta y aconseja el modo en que se puede resolver el futuro si se adopta ante él pues una posición correcta. Como decimos, es un libro oracular, sapiencial y moral, a la vez que por su estructura y simbología es un libro filosófico y cosmogónico. Ya veremos también por qué. La filosofía del I Ching supone un universo regido por el principio del cambio y la relación que hay siempre entre los opuestos. Nunca nos va a presentar una situación en la que no esté incluido el principio contrario al rector del signo, que nos va a llevar a un nuevo estado. Y los cambios siempre se van a suceder de una manera cíclica, como las estaciones del año, lo cual muestra claramente el concepto taoísta del yin y del yang también, ¿no? En su aspecto cosmogónico, pues el I Ching describe un universo en el que la energía creadora proviene del cielo, en tanto que la Tierra es la receptora y la fecundadora de esa energía primaria. En cierto modo, también el I Ching que considera el cambio como la única realidad existente. En Occidente se identifica el ser con aquello que mantiene unida la forma, que sería el principio inmaterial, y la materia, que sería el principio material. Y estas dos, la mezcla, es lo que da la virtud formal a la forma. Para el I Ching, sin embargo, la materia es solo una manifestación pasajera de un principio mucho más profundo, ¿vale? Siempre los comentarios tanto de Zhou y los de la escuela confuciana añaden siempre un principio moral que debe presidir la conducta del sujeto que evidentemente aspire a la nobleza, que es una de las cosas que también se quiere trabajar, ¿no? Siempre esta filosofía se inspira en la naturaleza, como hemos dicho, y las formas en las que ésta procede, de forma que las figuras del I Ching siempre encuentran su correlación con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con la vida política, y también pues dicen que se comporta un poco como metáforas de esta conducta correcta. También nos viene como a enseñar, ¿no? Sí. La mitología china, y es aquí la historia bonita de casi todas las leyendas chinas, es que afirma que el I Ching surgió de las enseñanzas del mítico emperador Fuji, que se le consideraba, como a todos los emperadores chinos, ¿no?, mitad hombre y en este caso mitad serpiente. Y a este emperador se le atribuye la creación de la humanidad y la invención de la caza, la pesca, la música y la escritura. Esto también nos puede recordar un poquito a lo que hemos hablado de nuestros maestros ascendidos, un poco, ¿no? Sí, sí. Claro, se afirma que Fuji aprendió los trigramas del I Ching
de su lectura del mapa del río Amarillo, porque dicen que vio en el lomo de un dragón, ¿vale? El que surgió del río, y entonces él interpretó el I Ching, ¿no? Es un poco esta leyenda así tan chula. Ajá. Como decimos, se basa en la idea, el I Ching, de que todo en la vida está en constante cambio y que nos enseña, tan importante como decimos, Nuria, es que aunque a veces queramos que las cosas se mantengan igual, la realidad es que todo está en movimiento. Claro. Entonces, este I Ching nos ayuda a entender cómo adaptarnos a estos cambios y a tomar decisiones más sabias. Yo a las personas que nos cuesta a veces asimilar los cambios, ¿no? O queremos que las cosas tener como más control, Sí. les recomiendo que estudien o que profundicen un poquito más en el I Ching, porque nos va a venir muy bien. Este libro está compuesto por 64 hexagramas, que os sonará ahora cuando hable de él, porque son figuras formadas por 6 líneas que pueden ser o continuas, que se las considera el Yang, o partidas, que se les consideraría Yin. Y cada hexagrama tiene su propio significado y va a representar diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, algunos hexagramas pueden hablar de la necesidad de ser paciente, como acabo de decir antes, Sí, sí. ¿vale? Mientras que otros pueden sugerir que es momento de actuar con valentía, salir de nuestra zona de confort o, bueno, tomar algún tipo de decisión, ¿no? Si es lo que le estamos preguntando. En general, para consultar el I Ching, la gente suele hacer una pregunta sobre su vida o, como decimos, una situación específica, y luego lanzan 3 monedas o también utilizan varillas. ¿Para qué? Para crear este hexagrama, ¿sí? Sí. Este proceso, lógicamente, puede parecer un poco mágico, pero en realidad es una forma de, como en casi todos los oráculos y todas las formas que tenemos un poco de conectar, ¿no? Es con nuestra intuición y reflexionar sobre lo que estamos viendo, el dibujo, Sí. la figura que aparece, ¿no? Una vez que se genera este hexagrama, se va a buscar, lógicamente, la interpretación en el libro, ya que cada hexagrama va a venir acompañado de un texto que, lógicamente, nos va a ofrecer, pues, consejos y reflexiones. Lo bonito del I Ching es que no se trata, como decimos con el tarot y todo, de predecir el futuro, sino de ayudarnos a entender el presente y cómo con nuestras decisiones vamos a poder influir en lo que está por venir, ¿vale? Sí. Tenemos siempre una idea equivocada de lo que todavía hay personas que tienen idea equivocada, ¿no? De lo que es una lectura de tarot o de un oráculo o algo así, ¿no? Sí, sí. Entonces es importante entender esto. El I Ching también nos invita a reflexionar sobre la dualidad de la vida, el yin y el yang. Como decimos, el yin representa lo femenino, lo receptivo, lo oscuro, mientras que el yang simboliza lo masculino, lo activo, lo luminoso. Ambos, como hemos dicho tantas veces, son necesarios y se complementan. Y el I Ching siempre nos recuerda que debemos encontrar ese equilibrio entre estas fuerzas en nuestras vidas, porque cuando tenemos más de una cosa que de otra, pues nos descompensamos, ¿no? Entonces, pues ya os digo que si alguna vez os sentís perdidos o necesitáis una claridad en algún tipo de decisión, pues aquí tenemos otro compañero sabio que nos puede ayudar en nuestro camino, ¿vale? Es una herramienta para esta reflexión personal y el autoconocimiento, y nos puede ofrecer, pues, nuevas perspectivas sobre nuestros desafíos, ¿no? Sí. Algo a ver también, que me parece muy interesante del I Ching, es que tiene conexiones fascinantes con las matemáticas y la lógica, especialmente en relación con el sistema binario y las calculadoras, ¿vale? ¿Por qué con el sistema binario? Porque al basarse en hexagramas, que son combinaciones de líneas continuas y partidas, cada línea, pues, puede ser vista como un dígito en un sistema binario, donde la línea continua representaría el 1 y la partida, pues, el 0, ¿vale? Dado que cada hexagrama, de ahí su nombre, tiene 6 líneas, se puede considerar se pueden generar 64 combinaciones diferentes, lo que se alinea perfectamente con el concepto del sistema binario. También tenemos la parte de matemáticas celestiales, que es que en la antigua China el I Ching no solo se utilizaba, como hemos dicho, para la adivinación, sino que también estaba relacionado con la cosmología y la filosofía. Sí. Ya que se creía que estos hexagramas reflejaban patrones en el universo y en la naturaleza. Esta conexión con estas matemáticas celestiales se puede ver en cómo los antiguos chinos observaban los ciclos naturales y los patrones en el cielo,
utilizando el I Ching como herramienta para entender esos cambios. Y otra cosa importante, las calculadoras y los algoritmos. La estructura del I Ching ha influido en el desarrollo de algoritmos y sistemas de cálculo, porque la forma en la que se generan estos hexagramas a través del lanzamiento de monedas o de varillas se puede ver desde el punto de vista como un proceso algorítmico, ¿no? Ujú. Y además el uso del I Ching en la toma de decisiones puede ser comparado pues, con cómo funcionan algunas calculadoras modernas que utilizan la lógica y los algoritmos precisamente para procesar la información y ofrecer resultados. Muy interesante. Sí, desde luego. Luego, los medios de consulta. Vale, quizás la forma original fuera en los tallos de Milenrama, que dicen que se utilizan como 50 varillas de Milenrama o Aquilea, dejando una parte y se van dividiendo de una manera determinada en grupos, las demás en grupos, ¿vale? Sí. Es un sistema que asegura que solo intervendrá la energía del consultante, ya que la división al azar y el recuento de los tallos era una operación que se reducía a números, lo que a su vez representaba líneas quebradas, líneas enteras, según fueran pares e impares, ¿no? Un poquito lo que hemos hablado antes. Pero quizás el método que más conocemos de I Ching son las monedas, ¿vale? El lanzamiento de las 3 monedas. Las 2 primeras de la izquierda diríamos que están en el Yang y la última en el Yin, ¿vale? Sí. Entonces, las monedas pueden ser de cualquier tipo. Preferible si las usamos que sean del mismo tamaño y valor y de curso actual, ¿no? Y una vez que las elijamos, se aconseja también que siempre usemos las mismas y usarlas de forma para nosotros, es decir, individual y personal, ¿no? No que mis 3 monedas se utilicen para hacer para una consulta de otra persona, ¿no? Sí, sí. La consulta mediante el uso de estas monedas chinas, adquiere una connotación especial por esta simbólica conexión ancestral, ¿vale? Porque son redondas, Sí. pero tienen un agujero cuadrado en el centro. Entonces, ahora muchos igual ya le estamos poniendo imagen a la moneda. La circularidad representa el principio creativo del Yang, Chen o cielo, mientras que el orificio cuadrado simboliza el principio del Yin, Claro. el espacio limitado de la tierra receptiva, Kun. Cada lado de la moneda también tiene asignado un valor estático, de forma que al sumar los de las 3 monedas lanzadas es cuando se va a obtener una suma total que va a ir entre el 6 y el 9, y así se determina, bueno, pues si el trazo de la línea del hexagrama sería Yang, impar, una línea continua, o Yin, una línea quebrada, un par, ¿vale? Es muy interesante. Esto no es muy largo y puede ser complicado, entonces, bueno, quien quiera un poquito más de información, pero es muy divertido además trabajar porque te obliga sí o sí a estar aquí y ahora centrado en lo que estás haciendo. Es súper interesante, ¿vale? Claro. Claro. Curiosamente, en las monedas chinas, el lado que tiene más grabados o ideogramas, normalmente 4, es el valor, como hemos dicho, Yang o lado positivo, que se le da un valor de 3, y el que tiene 2 ideogramas, que es Yin, o el lado negativo, que sería el valor 2. ¿Vale? Originalmente dicen que uno de los 2 lados no tenía caracteres, pero que fue en una de las dinastías que ya hay 2, ¿no? Sí. Bueno. Esto, como decimos, ha ido un poco modificando, ¿no? Pero siempre, como decimos, para que nos vaya dando el sumatorio de las cifras que queremos, ¿no? Sí, también incluso los 4 ideogramas de la cara de la moneda también representan las 4 estaciones del año, ¿vale? Que ya se considera la unidad al estar las 4 estaciones juntas. Y bueno, pues tradicionalmente estas monedas se purificaban y se bendecían y luego las tenían que conservar en un lugar alto como una repisa o altillo, siempre por encima del hombro, ¿vale? De la altura del hombro, y solo se movían para realizar la consulta, ¿vale? Entonces, bueno, es más sencillo de lo que parece, pero es muy entretenido. Y ahora, como guinda, ¿vale? Como guinda un poquito de esto, nos hemos quedado con el número 64, nos hemos quedado con los hexagramas formados por líneas cortadas, ¿no? O líneas continuas. Sí.
Y nos vamos a ir a un lugar de aquí de España que no sé si mucha gente conoce en cuanto a la relación entre Lichín y este lugar. Y es la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. Anda, cuenta. Pues esta basílica presenta los únicos vestigios del simbolismo taoísta que se encuentran en un templo occidental. Y son símbolos, como hemos dicho, de carácter cosmológico y alquímico. Asimismo, el templo en general tiene una estructura que representa ese proceso cosmogónico chino. ¿Vale? Si profundizamos en el tema, nos explicarán bien y lo entenderemos con el alzado, ¿vale? de la planta de lo que es la basílica en sí. Pero lo más representativo que vamos a encontrar y que es fácil y a la vista, ¿Sí? Y si lo buscamos, es el de los llamados hexagramas. Anda. ¿Vale? Sí. Entonces están realizados en ladrillo y están presentes en las paredes externas de los cimborrios de las 8 cúpulas de las naves laterales, es decir, arriba, ¿no? Sí. Desde el exterior, desde la plaza de la Basílica del Pilar. Nos vamos a poner y vamos a mirar hacia arriba donde están esas 8 cúpulas de las naves laterales y en esas paredes de esos cimborrios vamos a encontrar en ladrillo los símbolos los hexagramas. Este símbolo, el hexagrama, se va a repetir en cada una de las caras de esos 8 cimborrios octagonales de la basílica. Sí. ¿Y 8 por 8? 64. 64. Sí. Claro. El número 64, que tanto he comentado, que he dicho, nos hemos quedado con el número 64, de los hexagramas, el Wei Chi, que representa la previa unión del cielo y la tierra, el espíritu y la materia, el azufre y el plomo, el sol y la luna, el fuego y el agua. Es la unión, este número 64 es la unión del trigrama Li y del trigrama Kan y representa la conjunción de los 2 ingredientes con los que se prepara el elixir de la inmortalidad. ¡Ojito! Madre mía. ¿Pero se sabe por qué pusieron esos hexagramas ahí? Sí, bueno, cuentan la historia que cuando se construyó la basílica, ¿Sí? habían también monjes de origen, sobre todo jesuitas, que habían tenido contacto, lógicamente, con todo Oriente y traían este conocimiento, y por eso. Vaya, y por eso vaya. se utiliza y se trae la metafísica. Y bueno, es que la Basílica del Pilar es muy otro especial. lugar que habría, Sí, es sí. otro lugar que habría que desgranar, como digo yo, porque no conocemos a nivel hablo, y como siempre, si profundizamos, lógicamente, ¿no? Pero si no, bueno, porque como no se nos ha enseñado estas cosas, pues desconocemos más allá del cristianismo sería y de la simbología. Que también en algún momento nos hablaras de estas edificaciones que hay por toda España, con esta simbología y con esta cultura tan oculta, ¿no? Vale, me parece muy buena idea. Sí, me encanta, muy interesante, me encanta. Sí, porque al final, bueno, son lugares que tenían un sentido, ¿no? Aunque luego con el paso de los años se les quiera quitar porque se les asocia a religiones, ¿no? Claro. Y al final cojan un mal nombre cuando no tiene nada que ver. En el fondo lo estamos viendo, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sí. Cuando se creó tenía otro significado, otro motivo. Y bueno, pues... Qué pues maravilla. eso, Qué eso os quería traer hoy. Como siempre, bueno, nos enseñas un montón, Yolanda, aprendemos contigo siempre que estás aquí, pero es que además esta vez con una pequeña sorpresita ahí, esa guindita que decías tú desde un principio, que vaya guindita, ¿eh? Vaya guindita. Sí. Además es que la primera vez que, como digo yo, yo desde pequeña estoy acostumbrada a ir, sí. Y la primera vez que me lo explicaron, y claro, y realmente dije, pero si es verdad, o sea, si es que no hace falta ni que me lo digas, si lo tengo en mi mente, la forma de estos cimborrios, pero claro, no te imaginas que realmente sea así, porque claro, y es que ahí están clarísima a la vista de todo el mundo. Y luego lo que decimos, la distribución propia arriba, en la parte superior de la basílica, es alucinante. Es alucinante cómo están colocadas, cómo es el significado de cada torre.
también tiene una posición dentro del I Ching. Y hay una parte que se ve desde el interior de la basílica, que no se ve desde fuera, y tiene que ser desde el interior y justo donde está la Virgen. Curiosísimo. Ujú. Bueno. La verdad es que sí, muy curioso y que me encanta conocer todo esto y más de tu mano, Yolanda. Pues, un placer estar con vosotros. Bueno, tus vías de contacto. Pues a través de las redes sociales, como Sí. La Melodía de tu Alma, Ujú. y si queréis también enviarme un correo, pues lamelodiadetualma@gmail.com. Perfecto. Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Hasta la próxima a todos.